Nuevo bloque en Primera Mañana, continuamos con más información en esta jornada que se presenta con algo de frío, poco más de 10 grados es la temperatura actual en nuestra capital provincial, una mañana inestable, si tenés que salir de casa a esta hora de la mañana, a abrigarse y por las dudas llevarse algún tipo de protección para que en el caso de que llueva estés tranquilo. Nosotros seguimos con más noticias, hablamos de temas internacionales y ya lo presentamos a nuestro especialista en la materia, responsable del Observatorio de la Universidad Católica de Santa Fe, Juan Pablo Julier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Donde no estamos bien es en Sri Lanka. ¿Qué está pasando allí? Bueno, tenemos una combinación de factores que inició con la pandemia, como casi todo en el mundo, con algún deterioro de los indicadores económicos, y bueno, por supuesto acompañado de la cuestión sanitaria, y termina de estallar ahora con la guerra en Ucrania, que eleva los precios de los commodities. Sri Lanka es un país bastante dependiente de los precios internacionales en materia de alimentos y combustibles, y bueno, eso es como lo que enciende la mecha de las protestas sociales, el gran aumento de precios y la escasez que se va dando en este marco de estos productos, especialmente en el área de la capital, que es Colombo y sus principales centros urbanos, que es también donde se suceden estas protestas de gran adhesión, que a su vez se combinan con una cuestión ya de cansancio respecto a lo que es la dirigencia política del país, que viene de larga data, ya casi dominando una misma familia en las últimas 2 décadas de historia, y bueno, un poco esto se refleja en las protestas pidiendo el cambio. Ya renunciaron una buena cantidad de funcionarios dentro del gabinete y ahora estaban apuntando, bueno, hacia una renuncia ya del primer ministro y del presidente. Sri Lanka es un país parlamentarista, así que tiene dividida la jefatura de Estado y de Gobierno, como todo este tipo de países. Estamos como en ese momento en que todavía no se sabe cuál va a ser la salida específica de la parte política, pero la parte económica viene muy complicada y más allá de las reformas, se está hablando de un gobierno multipartidario, o sea, con la presencia de todas las fuerzas políticas para ganar en estabilidad, un poco como lo que se habló en su momento en el caso de Israel, salvando las diferencias. Israel no tiene tanta crisis económica, pero sí la parte política. Así que bueno, en estas horas se está debatiendo este punto en particular, viéndose esta de oxigenación, al menos desde el punto de vista de las políticas públicas, como para seguir adelante. ¿Por qué complicado el tema de la economía? Porque no parece haber factores ni internacionales ni internos que le den una salida fácil a Sri Lanka en este sentido. Lo que tiene de positivo, entre comillas, quizás el contexto es que aún el país no recurrió a la ayuda de ningún organismo internacional. Entonces tiene todavía esta posibilidad con algún tipo de crédito, específicamente con el Fondo Monetario Internacional o alguna de las instituciones privadas, como para optar por una salida en este sentido, pero por el momento no están dadas las condiciones políticas como para poder definir este punto en particular. Y lo que estamos viendo son imágenes de lo que sucedía en los últimos días, las últimas horas, el ingreso de personas de la población, hartos por todo lo que estás describiendo, ingresaron a edificios públicos, incluso a la propia residencia presidencial. Así Juanpi. es. Viene esto dado, como siempre charlamos, o sea, mientras más largos las estadías de los gobiernos en el poder, por ahí más fuerte está ya el hartazgo. Y en este caso en Sri Lanka, bueno, vemos estas imágenes que son bastante elocuentes por sí mismas. Es como decía, una gran combinación de factores que se mezcla lo económico con lo político, y a partir de ahí está ya esta cuestión que a su vez tiene consecuencias a nivel mundial, porque Sri Lanka está dentro de los países emergentes, como lo es Argentina, como son otras economías de la región, y este tipo de cuestiones que ya hemos visto episodios históricamente empiezan a tener un efecto de arrastre sobre las economías de los otros países emergentes. ¿Por qué? Porque se empieza a generar desconfianza en torno a la posibilidad económica de estos países, que ya la desconfianza está, pero lo que hacen estos factores es potenciarlo, y hay un efecto contagio que hace que normalmente todo lo que es materia de inversiones, flujos de dinero, se vuelquen hacia plazas más estables, como los países centrales. En un marco de suba de tasas de la Fed en Estados Unidos, esto se agrava más todavía, por lo que está en general el mundo, más allá de la lejanía, porque uno podría decir está en Asia, está muy lejos de Argentina. Bueno, pues no, nos afectan estas cuestiones en ese sentido. O sea, se genera una ola de desconfianza en los mercados emergentes que particularmente afecta a Latinoamérica, donde están la gran mayoría de estos países. Entonces
vaya atentos a un efecto contagio, también está monitoreando esto mismo el Fondo Monetario porque es parte de sus funciones. Y bueno, a ver qué pasa en un marco que ya había bastante incertidumbre por el tema de la guerra, ver cómo se suma esta cuestión de los emergentes de acá en adelante. Juanpi, muchísimas gracias por tus palabras y por supuesto por todo el repaso en materia internacional. Te esperamos por supuesto la próxima semana. Gracias. Gracias a ustedes.